Bienvenidos a Ecos Literarios. Hoy continuamos con la apasionante historia de Un paso al pasado. Acompáñanos mientras exploramos los siguientes capítulos de esta épica aventura. Libro 19, capítulo 1, Problemas de futuro sin fin. A pesar de ser mantenida presa bajo las manos de hierro de los indomables guardianes, esta tierna y encantadora muchacha seguía manteniendo una mirada de audacia. Con una mirada de desdén en su rostro, dijo fríamente a Xiang Xiaolong: así que el maestro Xiang lleva una armadura impenetrable debajo de su ropa, no es de extrañar que seas tan valiente y audaz. Por alguna razón, Xiang Xiaolong sintió que algo estaba fuera de lugar, pero no podía calcular exactamente cuál era el problema. Jing San y Wu Wang la habían agarrado por un brazo y los habían doblado detrás de su espalda. Razonablemente hablando, debe ser muy difícil para ella hacer movimientos en este momento. Tenji sintió claramente la misma extraña sensación que tenía. Este hombre de acero era diferente de los gustos de Jin Jun y los guardianes, cuyos ojos se deleitaban con la vista de su pecho, empujados en línea recta debido a que sus brazos estaban apretados contra su espalda. Gritó con frialdad: arrodíllate. Jin San y Wu Wang presionaron con fuerza. ¿Cómo podría resistir la belleza de huesos suaves? Incluso sus piernas hermosas y flexibles habían perdido su capacidad de amenazar a alguien ahora. El sonido de la gente que venía desde fuera se podía oír, como He Yanran y el resto entraron también. Justo en este momento, un pensamiento cruzó la mente de Xiang Xiaolong. Se dio cuenta de cuál era el problema. No debería haber sido tan fácilmente agarrada. Basada en su habilidad demostrada en la actuación de Lu Bubei, no sería una tarea fácil para sus hombres agarrarla y llevarla con vida. Y si acababa de dar un paso hacia la ventana, ¿cómo los habían capturado tan fácilmente? Debía de estar fingiendo. La razón era porque ella vio que todavía estaba vivo, y le oyó ordenar a sus hombres que no la mataran. Por eso le permitió a sus hombres capturarla, para hacer otro intento de asesinato. En este momento, todo el mundo estaba naturalmente mirando hacia la entrada principal. Xiang Xiaolong también fingió distracción. En ese momento, la belleza de huesos suaves tomó una respiración profunda, luego escupió. Un rayo de luz salió de su boca y se dirigió hacia la cara de Xiang Xiaolong. Tenji y los demás fueron sorprendidos, totalmente sorprendidos. Xiang Xiaolong de repente esquivó, deslizándose más allá del arma oculta. El cuerpo de la belleza de los huesos suaves hizo algunas extrañas contorsiones y de alguna manera logró escapar de las garras de Wu Wang y Jing San. Entonces, tan resbaladiza como una locha, de alguna manera arrojó a los dos lejos, en medio de la compañía. Sus movimientos eran asombrosamente rápidos y lisos, haciendo que todos los observadores alabaran sus habilidades. Justo cuando todo el mundo estaba gritando de rabia y shock, la belleza de huesos suaves se agarró por las rodillas y se encrespó en una pelota. Como una gran bola de goma, rodó junto a una ventana en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que alguien tuviera la oportunidad de detenerla, salió disparada por la ventana. Los guardianes acababan de sufrir una tremenda pérdida de cara. Furiosamente la persiguieron. Xiang Xiaolong y el resto intercambiaron miradas sorprendidas. Ninguno de ellos había esperado que la belleza de huesos suaves fuera tan formidable. En este momento, Lords Champin y Chang Wen, junto con Wang Yi, entraron corriendo, habiendo escuchado las noticias. Toda la casa se volvió muy viva, tanto por dentro como por fuera. Cuando Xiang Xiaolong despertó, se sintió renovado y enérgico. Todas las preocupaciones de la noche anterior habían sido limpias. Al levantarse de la cama, accidentalmente despertó a la siempre perezosa cama He Yanran. Ella soñolienta se arrojó en su abrazo. Quinn, distraído: todavía está oscuro afuera, ¿no es así? Vamos a dormir un poco más. Xiang Xiaolong la acercó. Después de cariñosamente caricias durante un tiempo, dijo, yendo hacia adelante: voy a despertar antes de que el gallo cante para practicar el combate de 100 batallas, así como las artes marciales desnudas. Puede decir que el mundo contiene un sinnúmero de personas cualificadas, si no tenemos cuidado, sufriremos la calamidad. Cuando He Yanran recordó cómo esa belleza de huesos blandos había escupido una aguja de pelo fino de su boca la noche anterior, sintió una sensación de miedo persistente. Podía aguantar una aguja como aquella en su boca, pero hablar con facilidad y normalidad, sin levantar sospechas. Xiang Xiaolong le dio una palmada en las nalgas blancas. Riendo, dijo: querida esposa, duerme un poco más. Haciendo una cara adorable, He Yanran se levantó también. Ella gruñó: después de tu puñetazo, mi deseo de dormir ha volado. La mirada de Xiang Xiaolong cayó natural e inconscientemente sobre el escote medio abierto de su sleepwear, que reveló el profundo valle de su escote.
Sintió que su pulso se aceleraba y apenas se mantenía presionando a esta seductora mujer contra la cama. Se mantuvo en secreto y se obligó a alejarse. No pudo evitar recordar la advertencia que le había dado Limu. Si no era cuidadoso, permitiría que la lujuria natural entre hombre y mujer lo enredara, haciendo que no estuviera a la altura de las esperanzas de este famoso Sao general. Hiyanran saltó de la cama también. Sonriendo alegremente, su rostro como una flor, dijo, permítame servir al gran general Xiang bañándolo y vistiéndolo, ¿de acuerdo? Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a mirar por encima del horizonte, Xiang Shaolong ya se había precipitado al palacio imperial. Xiao Pan estaba en medio de desayunar. Cuando lo vio llegar, Xiao Pan le dijo apresuradamente que se uniera. Al oír a Xiang Shaolong explicar lo que había ocurrido anoche, voló en una furia real. Lu Bubei, ese perro traidor en el futuro, nos aseguraremos de que ni siquiera tiene una trama de entierro. Él sabe que usted, maestro, es nuestro tema más querido, y todavía se atreve a actuar con tanta precipitación y presuntuosamente. Xiang Shaolong se rió. Príncipe heredero, no es como si estuvieras descubriendo por primera vez qué tipo de persona que es. Enojarse es una pérdida de tiempo. Fue una suerte que Meng Tian nos informó esta vez. Es un experto de primer orden. Xiao Pan estuvo aturdido durante un largo momento, antes de reírse repentinamente a pesar de sí mismo. Si alguien hubiera dicho esas palabras, solo estaríamos aún más furiosos, pero como fuiste tú quien dijo las palabras, maestro, nosotros yo, solo siento un sentimiento cálido en mi corazón. Esas palabras mías eran realmente inútiles, pero realmente no entiendo por qué entregaste a esa gente a Guanzongxie, maestro. Xiang Shaolong naturalmente no les dijo que era porque sabía que no sería capaz de derrocar a Lu Bubei en los próximos años, haciendo cualquier intento de hacerlo sin sentido. En lugar de eso, él calmadamente dijo, para que un evento de esta magnitud ocurra dentro de la ciudad, alguien debe asumir la responsabilidad. ¿No estábamos tratando de encontrar una posición adecuada para Meng Wu y Meng Tian? El rostro real de Xiao Pan temblaba. Alegría disparando desde sus ojos, gritó en aprobación. Maestro, eso realmente es un plan formidable, especialmente viendo cómo anoche, Guanzongxie se vio obligado a someterse a su espada Aem, es decir, a su sable. Su prestigio ha tomado una gran caída. ¿Cuál es la manera correcta de describir esto? Xiang Shaolong sabía que se sentía muy emocionado y por lo que le resultaba difícil transmitir sus pensamientos. Completó la frase de Xiao Pan. Cuando esté enfermo, vaya a matar. Xiao Pan dio una palmada en la mesa. Si está enfermo, vaya a matar si incluso la fuerza de defensa de la ciudad cae en mis manos, aunque Lu Bubei y Lao Ai broten 3 cabezas y 6 brazos cada uno, no podrán moverse contra mí. En este momento, un criado vino con la noticia de que los ministros habían sido reunidos para la corte de la mañana. Cambiando las sonrisas, los dos salieron a asistir a la corte de la mañana. La gran sala estaba llena de un aire solemne y majestuoso. Con todos los asombrosos acontecimientos ocurridos anoche, todos los presentes habían oído al menos algunas de las historias. Todo el mundo sentía que este asunto sería difícil de concluir. Después de que Xiang Shaolong fue ascendido al rango de gran general, su posición se hizo mucho más alta de lo que había sido anteriormente. Se clasificó solo detrás de Wang Ge, Wang Sei, Meng Gao y Du Bi, y se sentó tan tranquilamente junto a ellos. Aparte de los 5, los únicos otros 2 grandes generales eran Wang Jian y Yang Heu. De las 3 personas colocadas en la posición más alta, la expresión de Xiao Pan parecía la más vigorosa. Su Ji y Lu Bubei, sentados a su lado y un poco más abajo, ambos parecían extremadamente cansados. Claramente, no habían dormido bien anoche. Después de que todos pagaran su obeisance, Xiao Pan lanzó el primer ataque mientras que él comenzó a preguntar Xiang Shaolong sobre acontecimientos de la noche anterior. Xiang Shaolong poco a poco, sistemáticamente se describe todo lo que había sucedido anoche, y luego dijo a Guanzongxie, oficial Guan, por favor, nos presentan los resultados de su interrogatorio. Guanzongxie, sentado por debajo de Wang Yi, dio algunos pasos hacia adelante y se inclinó. Todos esos gamberros murieron por las drogas que habían escondido en sus cuerpos, después descubrimos píldoras venenosas ocultas en sus bocas, mordieron las píldoras, haciendo que el veneno entrara en su estómago. Tarde. Estas palabras causaron inmediatamente una conmoción. Xiang Shaolong naturalmente no creyó una palabra de ella. Este era claramente el plan de Lu Bubei, matar a estas personas para silenciarlas. Pero no había necesidad de hablar. Lao Ai, que estaba frente a él, dijo solemnemente, príncipe heredero,
por favor guíanos con tu sabiduría. Para que un grupo tan grande de hombres pueda entrar a hurtadillas a la ciudad e intentar asesinar a un alto ministro con un cuidado y meticuloso trama que fue claramente premeditada y planeada hace mucho tiempo, es un evento serio que no se puede descartar fácilmente. No solo debemos buscar y perseguir al cerebro detrás de sus acciones, también debemos descubrir qué debilidad en las defensas de nuestra ciudad fue expuesta. De otra manera podemos explicar el hecho de que tanta gente se metió en nuestra ciudad sin que nosotros lo supiéramos. Todos asintieron de acuerdo. Xiang Xiaolong y Xiao Pan simultáneamente gimieron en silencio. A juzgar por la actitud de Lao Ai, y como directamente estaba tratando de atribuir la culpa a alguien, podrían decir que él y Su Ji habían hecho un acuerdo para tratar de tomar la posición de comandante de infantería imperial por su cuenta. Lu Bubei, Wang Songxie y Meng Gao también vieron lo que Lao Ai intentaba hacer. Al instante, sus caras cambiaron. Pero Lord Champagne no había pensado aún en las cosas. Él reprendió a Wang Songxie: oficial Wang, ¿estás diciendo que no sabes nada sobre el origen de esas personas? Wang Songxie dijo con calma: he pedido instrucciones al primer ministro, ya que la situación era rara e inusual. El primer ministro me ordenó investigar este asunto completamente antes de hacer mi informe al príncipe heredero. Dubi dejó escapar un arrón frío. Wang oficial, después de estar ocupado durante toda una noche, ¿no tiene nada que informar en absoluto? En realidad, solo con sus armas y su ropa, usted debe tener suficiente información como para señalar su estado y los orígenes, y para señalar a la persona detrás sus acciones. Lu Bubei rió en voz alta. Las palabras del gran general Du son sabias. Todas estas armas del asesino fueron forjadas en la fundición de armas en Tunliu, de propiedad de Pu Huan. La única razón por la que no permitía que se denunciara era porque temía que otros, por lo que le ordené a Songxie que hiciera más preguntas. Pero si el general Du considera que estas pruebas ya son suficientes y concluyentes, solicite al príncipe heredero que emita la orden y haga que Pu Huan la ejecute inmediatamente. La expresión de Dubi cambió dramáticamente. Él rugió: eso es indignante. Se volvió hacia Xiao Pan y estaba a punto de hablar, pero Xiao Pan dijo con calma: gran general Du, cálmate, naturalmente, sabemos que alguien está tratando de enmarcar al señor Pu. Solo entonces Dubi lentamente recuperó su calma anterior. Miró furiosamente a Lu Bubei, pero no habló más. Naturalmente, Xiao Pan no sentía ninguna buena voluntad particular hacia Dubi o Pu Huan. Pero en este momento, todavía necesitaba esperar a que apareciera el dragón negro y que su propio pie se solidificara antes de que pudiera hacer su movimiento contra Dubi y Pu Huan. De lo contrario, si trataba de tomar demasiado, Lu Bubei aprovecharía la oportunidad para aumentar su propio poder y tal vez incluso tratar de rebelarse en el caos que siguió. En ese caso, las pérdidas serían mayores que las ganancias potenciales. La camarilla militar que Dubi y Pu Huan representaban se basaba principalmente en el descontento popular y la inestabilidad de las tres prefecturas orientales. Si también estuvieran en connivencia con el país de Zhao, serían muy difíciles de tratar. Lu Bubei aprovechó la oportunidad para hablar. Para que un grupo de personas entre en la ciudad para causar problemas, es evidente que debe haber alguien que les proteja para que pasen por las murallas de la ciudad. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacer no es a quién atribuir la culpa, sino más bien, ¿quién el cerebro es? Esto es similar al intento de Lord Jelen de rebelarse durante el partido de caza imperial. Alguien debe haber estado protegiéndolo y cubriéndolo todo el tiempo. El gran general Xiang le dieron órdenes de investigar este asunto. ¿Informe para nosotros? Esta técnica de defender al atacar era realmente formidable. El foco de atención fue repentinamente empujado hacia el gran general Xiang. Xiang Xiaolong estaba secretamente furioso porque no había podido aprovechar esa belleza de huesos suaves de anoche. Si lo hubiera hecho, sería capaz de producirla y ver cómo Lu Bubei manejaría la situación. Justo cuando planeaba hablar, Xiao Pan dijo con calma: el gran general Xiang, bajo nuestras órdenes, estaba investigando el asunto, pero a mitad de camino fue perseguido y perseguido, haciéndolo perder su marca. Este asunto y debería tener resultados pronto. Al decirlo, Xiao Pan estaba descansando todo ese asunto en su propia persona. Lu Bubei solo podía sonreír torpemente y no tenía nada más que decir. La atmósfera se volvió sumamente incómoda. Si alguien más continuara persiguiendo este asunto y tratara de atribuir la culpa, se opondrían directamente a Lu Bubei. Aunque Xiang Xiaolong y Lu Bubei estaban claramente en lados opuestos, irreconciliables, él no quería empujar la situación demasiado lejos aquí. Su Ji, que había estado en silencio hasta ahora, dijo en voz baja:
puesto que el primer ministro piensa que no hay necesidad de atribuir culpas a este asunto, ciertamente respetaré su consejo, pero aumentar las defensas de la ciudad es un factor importante. Presionando la materia, me temo que One Oficial no será capaz de manejar esta responsabilidad de peso por sí mismo. La posición de comandante auxiliar de infantería realmente ya no debe dejarse vacío. Dentro del custodio, usted debe estar más familiarizado con la defensa de la ciudad que cualquier otro, debido a su rango. ¿Tiene alguna sugerencia sobre quién debe llenar este puesto? Xiao Pan, Xiang Shaolong, Lord Champing, e incluso Lu Bubei gritaron en silencio en alarma. Para que Su Ji le preguntara abiertamente a Lao Ai su opinión sobre quién nombrar, ¿no le invitaba claramente a nombrar a uno de sus propios hombres y eliminar la autoridad de Wang Songxie? Desde Su Ji habló tan abiertamente, ni siquiera Xiao Pan o Lu Bubei podría abiertamente contrariarla. Lao Ai realmente hizo lo que todos esperaban. Dijo tranquilamente, este humilde funcionario tiene un invitado llamado An Jie. Antes de venir aquí, participó en la defensa de la capital de Yan. Es un talento raro. Cuando se trata de seleccionar un comandante auxiliar de infantería, ser la mejor opción. Su Ji dijo, su sugerencia está muy en línea con mis propios pensamientos. Si ninguno de los ministros presentes tiene alguna objeción, entonces que sea así. Lu Bubei dijo en voz alta, en este momento, la caballería imperial tiene 3 comandantes auxiliares y también otro comandante auxiliar de infantería, para que él, junto con An Jie, pueda ayudar mejor a Wang Songxie en el desempeño de sus funciones. Este viejo ministro ya tiene una persona en mente, Susan de Sankai. Con su ayuda nada más saldrá mal. Xiang Shaolong, Xiao Pan, Li Si y las caras de Lord Champing cayeron. Ninguno de ellos había imaginado que las cosas avanzarían hasta tal punto. Era algo bueno que el comandante de la guardia de palacio fuera, por tradición, miembro de la familia real. Else, Lu Bubei y Lao Ai probablemente trataría de dividir ese puesto también. Wang Wen, Kai Se y Meng Ao inmediatamente expresaron su aprobación. Ya que Lao Ai ya había recomendado a An Jie, ahora era difícil para el opuesto a la sugerencia de Lu Bubei. Xiang Shaolong y los demás ya no pueden recomendar Meng Wu o Meng Tian. Si lo hicieran, despertarían las sospechas de Lu Bubei y harían la sugerencia inútil. Al final, el resultado fue que Susan fue elegido. Xiang Shaolong suspiró consternado, pero el arroz ya estaba cocido y no había vuelta atrás. No solo eran incapaces de mover Wang Songxie, la autoridad de Lao Ai en realidad aumentó. Esto era lo que se conocía como no robar el pollo y perder el arroz también. Con los puestos de comandante auxiliar de infantería, bajo los auspicios de Lu Bubei y de Lao Ai, Susan y An Jie estaban en posición de asegurar posiciones militares poderosas y prominentes. En ese momento, tendrían infinitos problemas futuros. Después de que el tribunal de la mañana fue concluido, Xiang Shaolong se sintió muy desanimado. Cuando salió apresuradamente del palacio, pasó por la residencia de Yinin. Su corazón de repente se movió, fue a buscarla. Esta belleza sin igual estaba en su jardín, bordando una flor. El invierno acababa de terminar y la primavera acababa de llegar. El viento y el sol eran hermosos, y el día era cálido. Yinin estaba trabajando duro, bajo los auspicios de un árbol vivo y floreciente. Su sencillo vestido solo acentuaba su propio semblante de jade, poseedor de un encanto propio. Yinin vio que Xiang Shaolong hizo el tiempo para venir a visitarla, a pesar de estar tan ocupada, y sintió una sensación de alegría inesperada. Dejando el bordado, deslizó su mano en la suya y lo llevó a un paseo por el jardín. Xiang Shaolong, sintiendo su suave mano, suspiró, el propósito de mi viaje aquí hoy es dar las gracias al gran tutorín por salvarme la vida. Yinin sonrió. Siempre eres así, ¿preferirías morir que no sorprender a los demás cuando te salvé la vida? Xiang Shaolong le relató la historia de cómo su chaleco protector había desviado el cuchillo del asesino. Mientras Yinin escuchaba, toda la sangre se escurrió de su cara de flor. ¿Cómo podría haber una asesina mortal en el mundo? Incluso un experto como Jing San se encontró desamparado contra ella o Shaolong, realmente voy a morir de preocupación. Xiang Shaolong se rió. Aunque es cierto que el asesino era muy hábil, la razón principal por la que pudo escapar es que la mayoría de los hombres son lujuriosos y no suelen estar en guardia contra una chica flaca. Si hubiera sido un asesino masculino, Jing San y los demás le habrían dado varios buenos golpes desde el principio y causado que su cara se hinchara como un cerdo, y entonces también habría paralizado su cuerpo entero. ¿Habría tenido la oportunidad de hacer otro intento de asesinato? Yinin estaba profundamente divertido por sus palabras. Riendo tan fuerte que hizo que las flores temblaran, apoyó suavemente el brazo contra su hombro.
Solo después de mucho tiempo logró exclamar, con usted a mi lado, siempre estoy riendo sin parar. Hombre terrible, me has robado el juicio. Esta fue la primera vez que Xiang Xiaolong había oído a Inin hablar con tanta franqueza y exponer sus pensamientos más íntimos. Su corazón se calentó, él la atrajo hacia su abrazo. Con alegría, dijo, Gran tutor In, por favor no olvides lo que me has prometido. Inin levantó su rostro de flor hacia él, una mirada de deseo sobre ella. ¿Qué te prometí, o ya no te estoy hablando de eso? Rápidamente déjame ir, sería terrible si alguien nos viera juntos así. El estado de ánimo de Xiang Xiaolong mejoró al ver esa mirada de lujuria mezclada con renuencia en su rostro. Riendo, dijo, Gran tutor In, parece que finalmente recuerdas que me prometiste que puedo hacer lo que te deseo después de mi batalla con el viejo Guanija. El clima es estupendo hoy. Nosotros Inin estaba terriblemente avergonzado. Con un fuerte empujón, ella escapó de sus garras. Pegándole el pie, gritó, no digas nada más, o llamaré a mis guardaespaldas y te expulsaré. Xiang Xiaolong rugió de risa, lleno de indescriptible alegría. Abriendo los brazos ampliamente, dijo, mi pequeña querida, rápidamente volver a mis brazos. Las orejas de Inin eran de un rojo ardiente. Sintiéndose feliz y avergonzada, naturalmente no había nada que pudiera hacerle. Después de rodar los ojos hacia él, dijo en voz baja, me gustaría que te acompañara después de los sacrificios de la primavera. ¿No se suponía que irías con el pequeño Jun a la residencia de Lugón para proponerte el matrimonio? Entonces, ¿está usted deambulando por aquí? Solo ahora Xiang Xiaolong recuerda que Jin Jun lo esperaba impaciente en sus oficinas. Todo lo que podía hacer era empujarla a sus brazos una vez más y darle un tanteo profundo antes de irse. Cuando volvió a su oficina, encontró a Jin Jun moviéndose con impaciencia. Lord Champion y Wani también habían llegado. Xiang Xiaolong quería sentarse y tomar una taza de té primero, pero Jin Jun lo agarró de inmediato. Y así todo su grupo se dirigió hacia la residencia de Lugón. Había mucha gente en la calle. Era a la vez bullicioso y tranquilo. En este punto en el tiempo, Xiang Xiaolong era una persona que a menudo se ha hablado por el hombre común en las calles. El pueblo de In siempre ha adorado a los héroes. Sabiendo que la noche anterior, que había triunfado por completo sobre Guangzhongxie, todo el mundo se llenó con la mayor admiración y apuntó hacia él al pasar. Cuando cortésmente sonrió a un grupo de mujeres jóvenes que estaban detrás de él y que lo miraban, estaban tan hipnotizado que casi se desmayaron. Aunque el rango de Lord Champion era el del primer ministro de izquierda, su notoriedad pública era mucho menor que la de Xiang Xiaolong. Tremendamente envidioso, dijo, Xiaolong, tu batalla anoche ha sacudido la totalidad de Xianyan, yo estoy tomando el sol en su victoria también, cuando volví a casa anoche, Jin Jin no podía dejar de elogiarte. Tengo miedo para que volviera a cambiar de opinión y viniera persiguiéndote una vez más, negándose a casarse con Duan. Xiang Xiaolong se sintió muy complacido, sintiéndose como si finalmente hubiera logrado hacer un gran favor a su amigo cercano. Casualmente preguntó por otra cosa. ¿Cuándo volverá el pequeño Yi al palacio? Wang Yi respondió respetuosamente, el príncipe me ordenó regresar solo después de que los sacrificios de la primavera hayan terminado. Ahora mismo, las tropas de mi ejército especial no están totalmente equipadas y blindadas todavía, hay muchas cosas que deseo hacer pero no tengo después de la corte de esta mañana. Lu Bubei me persiguió para hablar, quería que aceptara a Meng Wu y Meng Tian en mi ejército como comandantes auxiliares, pero ¿cómo podría estar de acuerdo? Una mirada de choque apareció en la cara de Xiang Xiaolong, así como en la de los demás. Lord Champion se rió suavemente, ¿de qué tienes miedo? Vaya y satisfárselo. Asombrado, Wang Yi miró fijamente a Lord Champion. Xiang Xiaolong dijo en voz baja, las palabras de la izquierda premier son correctos. Poco Wu y poco Tian son tanto de nuestro lado. Con mucha alegría, Wang Yi dijo, entonces mi ejército de respuesta rápida se salvó. Ten Yi rió detrás de ellos. Vaya rápidamente y acepte la oferta. Justo cuando Wang Yi estaba a punto de abandonar el grupo, Lord Champion lo atrajo hacia él. Él instruyó, Little Lee, si usted puede fingir que usted está lanzando adentro con el lado de Lu Bubei y que se une a él, el príncipe de Corona será aún más apreciativo. Wang Yi no era una persona que era buena en el engaño. Una expresión de malestar apareció en su rostro. Xiang Xiaolong dijo, Little Yi solo tiene que actuar de acuerdo con su actitud y comportamiento habitual, si usted trata demasiado duro, en realidad se levantan las sospechas de Lu Bubei en su lugar. Asintiendo con la cabeza, Wang Yi aceptó el consejo y se alejó con alegría. Mientras cruzaban la última calle, la residencia de Lugón apareció a la vista.
Jin Junio comenzó a sentirse nervioso y vacilante y se ocultó en la parte posterior del grupo. El grupo rugió de risa. Xiang Shaolong tomó el frente y los llevó a la residencia. Ser capaz de crear un futuro dichoso y feliz para el hermano de uno era verdaderamente uno de los mayores placeres de la vida. Libro 19 Capítulo 2 Destilando los espíritus, discutando el vino esta noche, la residencia de la familia Gu puso en una fiesta magnífica en honor de la inminente boda de Jin Jun. Como ventaja secundaria, también celebraron la feroz derrota de Xiang Shaolong de los esquemas viles de Lububei. Aparte de su propio pueblo Yining, los únicos forasteros presentes fueron Lord Champin y Chang Wen, Wang Ge, Wang Ling, Wang Ji, Li Si, Yang Duan y algunos otros. Lo más sorprendente fue que Lu Danner logró escabullirse también para unirse a la celebración. Naturalmente, ella y Jin Jun se convirtieron en el culo de sus buenas bromas y se sumaron a las fiestas. Al igual que las festividades estaban llegando a su apogeo, Wu Jingyuan alegremente gritó: recientemente, gané una gran suma de dinero, y se han visto enojado en cuanto a cómo debo gastar todo. Amigos, ¿tiene alguna sugerencia? Wang se rió: esto es la vergüenza de todos los jugadores, cuando tienen dinero, todo lo que pueden pensar es cómo gastarlo, pero cuando pierden y le deben dinero a los demás, tienen que rasgarlo dolorosamente de varias fuentes. Por supuesto, la riqueza de MRU coincide con la de una nación entera, naturalmente, solo sufre la primera molestia. Todo el mundo rugió de risa, aparte de Wang Ji, con los labios fruncidos. Al ver la situación, Xiang Shaolong de repente se le ocurrió una idea. ¿Por qué no gastamos este dinero ayudando al pequeño Ji a equipar su ejército de respuesta rápida? Todo el mundo aclamó por unanimidad la idea, pero también sentía que era un poco inapropiado. Lord Champin preguntó: Little Li, todavía no nos has contado lo que pasó cuando te reuniste con Lububei. Wang Ji soltó varios suspiros antes de hablar. Cuando se trata de jugar a los trucos, ¿cómo puedo ser un partido para ese bandido resbaladizo de edad? A pesar de que acordé proponer a la corte mañana por la mañana que Meng Tian y Meng Wu se hizo mis comandantes asistente, todavía utiliza la construcción del canal como una excusa para solo aumentar gradualmente la financiación de mi ejército de respuesta rápida. Esto es claramente por el bien de presionar y controlarme. Todo el mundo sintió un dolor de cabeza enorme al oír estas palabras. Lububei estaba apretando fuertemente las cuerdas del monedero del reino y usándolo para controlar a los ejércitos de manera rotunda. Cualquier ejército que partiera en una expedición o que requería financiamiento adicional tuvo que pasar por su permiso y satisfacer sus demandas. De las personas presentes, Li Si era el más familiarizado con su situación financiera nacional. Él le recordó: señor Wu, ¿por qué no le ofrece esta suma de dinero al príncipe heredero? El príncipe heredero puede colocar el dinero en su tesoro real y usarlo cada vez que se necesite un desembolso de fondos, en lugar de necesitar ir a través del Lububei y tratando con sus blandishments. Lleno de una aura heroica, Wu Jingyuan dijo: eso es bastante fácil, puedo agregar una suma adicional de dinero encima de ella también y hacer que el tesoro real muy impresionante. De hecho, como causa dificultad para Lububei, hay nada que yo, Wu Jingyuan, no estoy dispuesto a hacer. Todo el mundo gritó en apoyo. Mientras seguían discutiendo los detalles del asunto y estaban llenos de optimismo, Wang dejó escapar un suspiro. Toda mi vida, yo, Wang Ge, solo he admirado a tres personas, los generales Bai, Li Mu y Lian Po. Bai fue despiadado y astuto, y Lian Po es inquebrantable y profundo, pero cuando se trata de un divino, como la capacidad de dirigir los ejércitos y tácticas militares increíblemente brillante, Li Mu es el mejor. Aunque el país de Sao ha perdido Lian Po, siempre y cuando tenga Li Mu, Ingran tendrá dificultades para subyugar fácilmente Sao. Curioso, Wang Ling preguntó: todo el mundo está lleno de alegría y felicidad esta noche. Ole, ¿por qué de repente estás tan sombrío? Bajo la mirada curiosa de todos, Wang obligó a reír. Porque acabo de recibir un mensaje del país de Wei, el rey Yanli ha caído enfermo, lo que me llevó a recordar que los días de Lian Po están contados, lo cual me entristece. Jin Jun no lo entendió. He oído que el rey Yanli nunca estuvo dispuesto a poner los servicios de Lian Po a buen uso, su paso solo debería traer beneficios a Lian Po. ¿Por qué dice que los días de Lian Po están contados también? También sorprendido, Tao Fan comentó: Lian Po reside actualmente en la residencia de Lord Xinling, y es evidente que tiene una relación muy estrecha con el príncipe Buji. Si el rey Yanli fallece, Lord Xinling se convertirá en el hombre más poderoso de Wei. El bote se eleva con él. La situación de Lian Po mejorará, no empeorará. Gran general, ¿por qué sugiere lo contrario? Wang vio que todos los espectadores parecían confundidos. Solo He Yanran solo parecía entender sus pensamientos.
Una lúgubre mirada salió disparada de sus ojos, dijo con tristeza, como dice el refrán, los pájaros de una pluma se reúnen juntos aunque siempre he enfrentado a Lian Po a través del campo de la matanza como enemigos. Verlo caer en tal estado me causa en cuanto a la razón por la que tengo este punto de vista de las cosas. Estoy seguro de que sabedora Lady Ji ya sabe, me gustaría pedirle a la señora aprendida que se lo explique a todo el mundo. Todos los presentes sabían que Ji Yanran había vivido en Dalian durante un largo periodo de tiempo y estaba claramente informado de lo que ocurría en ese lugar. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Una mirada perdida, fría ya había aparecido a los ojos de esta belleza aprendida y mundialmente famosa. Sus labios fragantes suspiraban suavemente. Si el rey Anli está a punto de morir, el príncipe Xinling no sobrevivirá a él. Después de que Lian Po pierda su fuente de apoyo, la única opción que tendrá es huir de Wei y partir. Demasiado satisfechos para simplemente mantener sus territorios actuales, y es probable que Lian Po nunca va a lograr algo nunca más. Solo ahora todos lo entendían. Basado en el temperamento del rey Anli, en los días antes de su muerte, él llegaría con formas viciosas de asesinar a Lord Xinling o forzarlo a morir de alguna manera. De lo contrario, el príncipe heredero de Wei encontraría su posición difícil de mantener. Cuando se trata de una lucha por el poder real, no habría misericordia ni humanidad. Xiang Shaolong de repente pensó en el señor Longyan. Naturalmente, sería miembro de la camarilla del príncipe heredero. Con la enfermedad del rey Anli, Lord Longyan naturalmente estaría ahora en medio de una feroz batalla de vida y muerte. Esta fue una batalla de victoria total o total derrota. No habría ni un poco de gris. Wang Yi pidió respetuosamente a Wang Ge por más consejos. Anciano Wang, antes, usted dijo que Bai Yi era un pelo inferior a Li Mu. ¿Puedo preguntar por qué usted dice esto? Todos saben que nunca ha perdido una batalla. Más de 37 años de guerra, había conquistado más de 70 las ciudades y mostró su poder. Él entendió a sus enemigos y fue extremadamente adaptable, lleno de estratagemas sin fin y nunca de gustar una derrota. En la batalla de Champin, fingió un retiro para atraer al oponente luego rodeado y cortarlos. Esta estrategia resultó en la victoria en un solo golpe, causando Cao ser dramáticamente debilitado. ¿Quién se puede comparar con sus logros en esa única batalla corta? Wang Yi claramente tenía una tremenda cantidad de estima por ese anciano, el ya fallecido general, Bai Yi. No pudo resistirse a hablar en defensa de Bai Yi. Una mirada nostálgica apareció en los ojos de Wang Ge. Dijo lentamente, Bai Yi era el comandante principal en la batalla de Champin, yo era el comandante subordinado, en ese momento era un secreto muy secreto, el rey había emitido una orden, cualquiera que revele la presencia de Bai Yi, el señor de la paz marcial, será ejecutado. El pueblo de Cao no sabía que el comandante de nuestro ejército era en realidad el señor de la paz marcial, una táctica que Bai Yi usaba con frecuencia, y para usarla con éxito no se abstendría de nada. Xiang Shaolong sintió una sensación muy peculiar en su corazón. Para un hombre del siglo XXI volver a la época de los antiguos reinos combatientes y escuchar a un famoso general como Wang narra lentamente que el más crítico, el más fundamental de las batallas, era un sentimiento difícil de describir. La batalla de Champin podría decirse que es la batalla más comúnmente discutida por la gente de esta época. Aparte de la gente de Cao, que no estaban dispuestos a discutir ese acontecimiento desgarrador, todos los demás hablaron de ello sin parar. Pero mientras escuchaban a Wang Ge, que en realidad había participado en la batalla como un importante general en el lado de Yin, todos los presentes sintieron una sensación de temor hacia él, y se sintieron aún más interesados y emocionados al escuchar. Wang suspiró. Lian Po realmente creció aún más inflexible con la edad. Él sabía que yo estaba en una posición fuerte y que estaba en una débil. Ha desviado todos sus esfuerzos en la defensa, con el objetivo de agotar a mis ejércitos. Parecía ser una decisión conservadora, pero en realidad era totalmente sabio. Usted debe entender. Champin está rodeado de barreras naturales, es realmente un cubo defensivo sin paralelo. Antes de la batalla de Champin, Bai Yi y yo llegamos a un acuerdo estratégico. En primer lugar atacaríamos al país de An. Bai Yi tomaría el liderazgo en la ocupación de la frontera entre An y Wei, un punto estratégico, mientras que yo atacaría desde el norte y cargaría hacia Champin. Ya había previsto nuestras acciones y hecho preparativos, ha ordenado ya que las estructuras defensivas ser emplazados y almacenado grandes cantidades de alimentos. Él estaba dispuesto a comprometerse con nosotros en una larga batalla, Moler. Wang Ling asintió con la cabeza. Lian Po está lleno de planes, no solo hizo que nuestro gran ejército se enfrentara a una región fortificada contra la cual un ejército sería inútil,
sino que constantemente envió a la gente a acosar y atacar a nuestras líneas de suministro, haciendo que nuestros ejércitos corran en el momento en que yo estaba a cargo de proveer nuestros refuerzos con sus suministros. Mientras tanto, Lianpo estaba esperando a su facilidad para que nos derrumbáramos de agotamiento. Él había construido esa resistente línea de defensa, así como una línea sólida de comunicación entre él y su capital, Andan, lo que nos colocó en una posición extremadamente desfavorable. El rey Zhao, Xiao Cheng, era joven y temerario y pensaba que Lianpo se había vuelto tímido en su vejez. De la disensión que hemos sembrado, nos subestimó y arrogantemente reemplazó a Lianpo con Zhao Kuo. Si no hubiera hecho esas cosas, lo más probable hubiera sido nosotros que habríamos sido derrotados. Así, la batalla de Champing fue determinada por el rey erróneo de Xiao Cheng, la decisión de sustituir a los generales. Las estrategias militares del Señor de la Paz Marcial desempeñaron un papel secundario. Wang siguió explicando, este viejo guerrero todavía está lleno de la máxima admiración por el gran general Bai, pero un gobernante formidable tendrá ministros formidables. El último rey se basó en gran medida en Bai y desde el principio, desde el rango de los altos ministros, después de 2 años, ascendió al rango de comandante supremo de nuestras fuerzas y el Señor de la Paz Marcial nunca dejó al difunto rey abajo. En su segundo año de comandar el ejército, él usó sus cargadores armados montados en el mundo la batalla de Yike para romper el ejército Anwei combinado de más de 240.000 soldados con apenas un tercio de su número y capturar a su general, Gonsun 11. El país de Wei perdió las 5 de sus provincias occidentales. El próximo año, él atacó sucesivamente la antigua capital de Wei, Anji, así como 61 ciudades cercanas, por lo que Wei, antes el más poderoso de todos los estados, se ha reducido ahora a tambalearse en sus últimas piernas. Una mirada de profundo respeto apareció en los ojos de Lord Champagne. Suspirando, dijo, «Taos exploits asombrosos rara vez se ven de hecho, ¿por qué es que todavía creen que él es inferior a Li Mu?» Wang sacudió la cabeza, sonriendo amargamente. La razón por la que el Señor de la Paz Marcial fue capaz de disfrutar de este éxito sin precedentes fue porque sus tácticas y estratagemas eran también sin precedentes en su crueldad. Después de cada batalla victoriosa, mataría a cada soldado enemigo capturado para debilitar la fuerza de su oponente. Si bien esta es la táctica más formidable, no es una táctica que otros son incapaces de llevar a cabo, sino que va en contra de las leyes celestiales, es muy inferior a la calma magnanimidad de Li Mu. Comparado con Li Mu, todavía ligeramente inferior. Solo ahora todos entendieron por qué era en el corazón de Wang Ge, Bai todavía no podía igualar a Li Mu. Li Mu fue capaz de hacer que el líder general de su enemigo se llenara de admiración hacia él. De esto solo, se podría decir lo formidable que debe ser. Li Si suspiró. La batalla de Champing fue realmente el punto crítico de pivote donde Granin pasó de una posición de debilidad a una posición de fuerza. ¿Quién habría pensado que el hijo de Zhao Shi, que había infligido una derrota tan dramática en nuestros ejércitos en años pasados, resultaría tan inútil? La batalla que Zhao ganó fue la única derrota que el Señor de la Paz Marcial sufrió. Ruborizándose, Wang Yi dijo, nunca consideré que esa batalla fuera la derrota de Bai. Wang dijo con gran sinceridad hacia Xiang Xiaolong, la razón por la que este viejo guerrero sugirió al príncipe heredero que te ascendieran al rango de gran general era para que sirvieras de contra de Li Mu. Cuando miro a mi alrededor los generales de Yin, solo usted y Wang Jian podría dar Li Mu una buena pelea. Aunque Wang Ling y yo tenemos una gran reputación, nos falta la capacidad que tiene de hacer soldados dispuestos a dar sus vidas por usted. En el fondo, Xiang Xiaolong rió amargamente. Podría ser capaz de tratar con otros, pero con Li Mu. Incluso si pudiera endurecer su corazón para hacerlo, las posibilidades de éxito eran escasas. Pero con odio, esto era algo que ocurriría tarde o temprano. Lord Champing asintió con la cabeza. Li Mu ha aniquilado a más de 100.000 jinetes de Xiongnu y luego forzó a varias tribus bárbaras de Dongwu y Linu a rendirse y ha forzado a Chan Yuguang de los Xiongnu en una posición muy difícil. En el corto plazo, no será capaz de infringir los territorios de Zhao. En un tiempo de caos y el peligro tal como estamos ahora, no importa lo sospechoso y la envidiosa emperatriz Jing y Wokai podrían ser de Li Mu, se verán obligados a recordarlo y hacer que defienda las fronteras orientales. Li Si dijo con calma, aparte del general Li Mu, el país de Zhao tiene otros 2 grandes generales, así, Pan Yuan y Sima Sang. Por el momento, Wokai sigue suprimiendo Li Mu con todas sus fuerzas. Pero una vez Pan Yuan y Sima Sang sabor la picadura de la derrota, el tiempo para el regreso de Li Mu se acercará. La admiración de Xiang Xiaolong por Li Mu aumentó aún más. Incluso un general tan feroz como Wang parecía palidecer al mencionar el nombre de Li Mu. De esto, uno podría decir que él realmente era un héroe extraordinario. Todo el mundo habló de esto durante un tiempo antes de que todos se fueran.
Cuando se despertó a la mañana siguiente, Xiang Shaolong primero cuidadosamente practicó su estilo de sable durante un tiempo antes de salir de la casa solariega con He Yanran. Este último se dirigía hacia afuera por el bien de prepararse para la aparición del dragón negro durante los sacrificios de primavera. Si algo salía mal, se convertirían en los mayores risas del mundo. Li Si ya había informado previamente a Xiao Pan sobre la donación de Wu Jingyuan a las arcas imperiales y Wang Yi necesitaba apoyo financiero para el equipamiento de su ejército de respuesta rápida. Por lo tanto, no necesitaba ver a Xiao Pan inmediatamente y procedió directamente a la corte de la mañana, ahorrando mucho tiempo. Xiang Shaolong de repente sintió incomparablemente relajado. Desde el asesinato del rey Xuan, las cosas buenas y las cosas malas se habían desplomado en oleadas, comenzando con la cacería imperial, luego el viaje al país de Chu, seguido por la batalla hace solo 2 noches. Había estado tan ocupado que ni siquiera había tenido la oportunidad de respirar. Pero en este momento, la presión se alivió mucho. Por lo menos para el futuro cercano, no debería haber nada particularmente molesto. Podía ser considerado algo lamentable. Aparte de aquellos pocos días de felicidad cuando llegó por primera vez y vivió con Mei Kanyang, no había sido capaz de disfrutar de todo corazón esta maravillosa vida en el pasado que se le había dado. Justo cuando sus pensamientos comenzaron a vagar, el sonido de pasos de casco detrás de él podía ser escuchado. Xiang Shaolong y los 18 guardianes simultáneamente volvieron la cabeza. Era Lao Ai. Detrás de él estaba An Jie, y detrás de ellos estaba un grupo grande de sus seguidores, despejando un camino para ellos. En términos de estilo y aire, Xiang Shaolong apareció un poco inferior. Lao Ai se volvió hacia Xiang Shaolong. Riendo, dijo, «Oficial Xiang, ¿por qué dejó a su hermano menor y no me invitó al banquete de anoche?» Xiang Shaolong se sintió muy incómodo. Mientras saludaba a An Jie y a los demás, de repente consiguió una respuesta. Sonriendo, él dijo, «¿Cómo podría ser considerado un banquete? Fue solo que Lord Champion espontáneamente decidió hacerme una fiesta de felicitación y obligó a los generales Wang a venir también, pero la comida y el vino que bebían todo me pertenecía, y se aprovecharon plenamente de ello. Lao oficial, por favor, no me culpe, si tiene que culpar a alguien, la culpa quedará de izquierda premier». Escuchando sus divertidas palabras, Lao Ai, An Jie y todos los demás presentes rugieron de risa. El ambiente se volvió, al menos superficialmente, mucho más amistoso. Lao Ai rió tan fuerte que empezó a jadear para respirar. La elocuencia oficial de Xiang puede coincidir quizá con la de Sui y San Yi. Tú haces imposible que tu hermano menor culpe a nadie. Por otra parte, también quiero pedirte disculpas. La otra noche, Yu Risen decidió por sí mismo para actuar con tanta audacia. Tu hermano menor ya lo ha reprendido severamente, y espero que Xiang oficial no se lo tome en serio. Xiang Shaolong en secreto aplaudió. Sabía que Lao Ai había decidido centrarse en Lu Bubei como su principal enemigo, por lo que había venido tan humildemente y cortésmente para arreglar las vallas con él. Riendo, dijo, «A veces, los subordinados simplemente no son muy obedientes o... ¿Por qué Wu Xin no ha venido a informarme todavía?» Detrás de ellos, An Jie se rió. «Yo soy el que está más familiarizado con este asunto. Antes de que pasen 10 días o medio mes o más, ninguno de sus sellos o insignias estará listo. ¿Cómo podría atreverse a visitarlo antes?» En este punto en el tiempo, las puertas del palacio se podía ver. Atrapando a Xiang Shaolong por sorpresa, Lao Ai dijo, «En resumen, el pabellón del viento borracho ha sido recientemente agraciado con la presencia de una tropa de canciones y danzas de bellezas de clase mundial. El pabellón del viento borracho conmigo y se emborracha conmigo. Si usted se niega, significa que usted no me considera, Lao Ai, como su amigo». Xiang Shaolong secretamente dijo, «Bastardo, nunca he considerado que usted es mi amigo». Pero, naturalmente, no podía revelar esos pensamientos. Forzando una sonrisa, dijo, «Si mi esposa, He Yanran, me regaña por no volver a casa y quedarme fuera por la noche, entonces me temo que usted, el custodio interior, tendrá que soportar el peso de su disgusto». Lao Ai no pudo evitar reír. «Nunca supe que el Xiang oficial era tan ingenioso. Desearía que la noche viniera antes, para que pueda disfrutar de unas cuantas copas de vino con usted. Esta noche al atardecer, su hermano menor respetuosamente esperará su honorosa presencia en el viento borracho pabellón». Xiang Shaolong en secreto murmuró para sí mismo. Su esperanza era exactamente lo contrario de Lao Ai. Esperaba que fuera para siempre el día, de modo que él no tendría que pasar una noche entera que pone en una demostración falsa, hipócrita de la amistad con el Lao Ai.
Libro 19 capítulo 3 Otro esquema venenoso en el tira y afloja entre oficiales y la corona. El ejército de respuesta rápida de Wang Yi era realmente una pieza de ajedrez crucial. Si Xiao Pan fue capaz de tomarlo bajo su control, entonces cualquier persona pensando en rebelarse tendría que preocuparse de las tropas de crack de Wang Yi. Las personas del ejército de respuesta rápida fueron seleccionadas de fuera de la capital. Se mantuvieron separados de todos los demás y formaron un cuerpo completamente separado de los suyos. A diferencia de la infantería imperial, la caballería imperial o los guardias de la ciudad no serían tan fácilmente sobornados ni comprados. Por eso Lu Bubei era extremadamente cauteloso hacia ellos, usando técnicas suaves y duras para colocar a su propia gente dentro del ejército de respuesta rápida. Afortunadamente, las dos personas que seleccionó fueron Meng Wu y Meng Tian. Su selección de estos dos candidatos también fue un intento de complacer a su padre, Meng Ao. Xiao Pan y Xiang Shaolong estarían naturalmente desfavorecidos por esto. Cuando Wang Yi hizo la solicitud de abrir dos puestos auxiliares de comandante, Lu Bubei y sus hombres inmediatamente y fuertemente recomendó a los hermanos Meng para los cargos. Xiao Pan puso en un acto de ser vacilante y poco dispuesto, antes, finalmente, a regañadientes, de acuerdo. Lao Ai fue atrapado. En esos pocos momentos, no pudo presentar de inmediato candidatos de su propio pueblo que tuviesen más logros militares y que vinieran de antecedentes más influyentes que esos dos. Solo pudo suspirar decepcionado. La cosa maravillosa era, esto aumentó su animosidad y precaución hacia Lu Bubei aún más. Naturalmente, Xiang Shaolong se reía dentro. En este momento, su único deseo era pasar el resto de su vida en paz felicidad después de que el dragón negro hizo su aparición. Para cuando Xiao Pan ascendiera al trono, la posición de Lu Bubei se habría debilitado drásticamente. Con un solo golpe, pondrían a Lu Bubei y Lao Ai planos, y entonces naturalmente se retiraría del cargo. Aparte de su aversión hacia la guerra, no podía soportar ver a las 6 naciones ser aplastadas por el gigante de Yin. Y había una tercera razón, escondida, que él mismo no estaba dispuesto a pensar claramente. Era el deterioro inminente de Xiao Pan. El histórico Inzihuang se volvió brutal, tiránico y totalmente despótico en todos sus tratos. Si se quedara al lado de Xiao Pan, ¿cómo podría soportar ver a Xiao Pan convertirse en tal persona? Por lo tanto, la única opción que tenía era evitar mirar y partir. Estaba afectando la historia, pero la historia también lo estaba afectando. En cuanto a las cuestiones de causa y efecto, del pollo y el huevo, lo más probable es que incluso el cielo no sería capaz de discernir las respuestas con claridad. Después de que la corte de la mañana terminara, Lu Bubei estaba abiertamente jubiloso mientras que Xiao Pan y los otros eran secretamente así. Xiang Shaolong fue convocado por Xiao Pan a su sala de estudio. Junto con Li Si y Lord Changpeng, analizaron los planes detrás de la aparición del dragón negro con gran detalle antes de salir del palacio. Al pasar por la residencia de Yin, no pudo resistirse a entrar furtivamente y buscarla de nuevo. No esperaba encontrarla pidiendo a la gente que empacara sus pertenencias. Cuando lo vio, lo apartó de un lado. Una sola lágrima temblando en sus ojos, dijo, yo estaba a punto de enviar a alguien a buscarte, Lady Guyan ha caído enferma, voy a ir a verla inmediatamente. Xiang Shaolong parecía estar totalmente aturdido. Te vas con tanta prisa y Nin se apoyó contra su pecho. La benevolencia que la señora ha demostrado hacia mí es más pesada que una montaña en los últimos años, su salud se ha hecho cada vez más pobre y es increíble que ella lo haya hecho todo el tiempo que ella tiene. Es por eso Nin debe ser por su lado, no importa que, durante estos últimos días que ella tendrá, después de que este asunto está terminado, voy a volver a su lado, por favor, no diga nada que me haría sentir peor aún, ¿de acuerdo? Xiang Shaolong se calmó. ¿El príncipe heredero lo sabe? Y Nin dijo, acabo de ordenar a alguien que vaya a informarle ya a la emperatriz viuda. ¿Qué más podría decir Xiang Shaolong? La escoltó personalmente fuera de la ciudad. Viajaron por más de 10 li antes de despedirse de mala gana. Cuando volvió a Xianyang, ya era de noche y ya se habían levantado faroles llamativos. Recordó su cita con Lao Ai y soltó un suspiro indefenso. Y luego, fue a mantener su cita. Cuando entró en el pabellón de vientos borrachos, Wu Fu vino a saludarlo, escoltándolo personalmente al patio privado que Lao Ai había reservado. Inclinándose, dijo, el señor custodio interior vino hace mucho tiempo. Xiang Shaolong casualmente preguntó, ¿quién más está aquí? Wu Fu dijo, la mayoría de las personas presentes son los huéspedes del Lord Enor Castorian, la única excepción es el señor Pu. Asombrado, Xiang Shaolong se detuvo. Perdiendo la voz,
gritó, ¿Wu vino realmente? Por el momento, los dos estaban de pie en un pequeño sendero fuera del patio con un bosquecillo. Muchos clientes y muchachas sirviendo estaban cruzando por. Wu Fu tiró Xiang Xiaolong a un lado, en el bosque, comprobando para ver si alguien estaba cerca, aparte de los 18 guardianes. Solo entonces se dice en voz baja, Gran General, ¿estaría dispuesto a escuchar algunos, sentidas palabras de sincero y, Wu Fu? Xiang Xiaolong gimió para sí mismo. Cualquiera que creyera las palabras sinceras de una persona como Wu Fu seguramente sería un idiota o un retardado. Pero por supuesto, en la superficie, actuó muy interesado. Propietario Wu, por favor no dude en hablar abiertamente. Al mismo tiempo, hizo algunos movimientos de mano a Jing San y a los demás, ordenándoles que vigilaran sus alrededores. Wu Fu de repente cayó de rodillas. Koutouin, dijo, Wu Fu quiere seguirte, señor. En el futuro, seré leal a ti, y solo a ti. Xiang Xiaolong no sabía si reír o llorar. Cuando se trata de él, Wu Fu es una persona de medios y la estatura, como el propietario del burdel más grande en Xianyang. ¿Para qué una persona se abase antes de Xiang Xiaolong y rendirse a él cómo tratar con un hombre así? Él apresuradamente sacó a Wu Fu y dijo, propietario Wu, no debe actuar de tal manera. ¿Quién habría esperado que Wu Fu obstinadamente siguió aferrándose al suelo? La habilidad de actuar de este compañero realmente era algo. Con una voz llena de lágrimas, dijo, Wu Fu insensatamente ayudó en el plan para dañar al gran general Xiang, pero ahora estoy lleno de remordimientos, pero es demasiado tarde, solo espero que en el futuro se me permita de todo corazón, me dedico a ti y hago algo en tu favor, si usted, gran señor, no está dispuesto a aceptar esto, entonces ¿por qué no simplemente ir y matarme con una sola picar el sable? ¿Cómo podría Xiang Xiaolong no ser consciente de las intenciones de Wu Fu? Un hombre humilde y bajo como Wu Fu era como un hombre que tenía hierba brotando de su frente. Por cualquier vía que el viento soplara, él seguiría. En el pasado, pensó que Lu Bubei tenía la ventaja, por lo que conspiró para dañar a Xiang Xiaolong. Pero ahora, poco a poco empezaba a descubrir que Xiang Xiaolong no era un hombre fácil de cruzar. Y en los últimos días, también estaba empezando a descubrir que Xiang Xiaolong y el príncipe heredero estaban tan cerca uno del otro como los labios de uno a los dientes, y que Xiang Xiaolong tenía el apoyo de los grandes generales como Wang He y Wang Abadejo. Además, Xiang Xiaolong había triunfado sobre Wang Songxie y fue promovido al rango de gran general. Si esto continuó, después de Lu Bubei fue derrotado, él, Wu Fu, sería expulsado de Xianyang y en el peor de los casos, incluso sus parientes podrían verse afectados. Teniendo en cuenta las circunstancias, la única solución era que él profesara lealtad eterna hacia Xiang Xiaolong. A partir de esto, también podría decir que Wu Fu había decidido hacer sus apuestas sobre Xiao Pan en la competencia por el control militar. Así, aunque Wu Fu era una persona cuyos ojos solo estaban fijados en el mercado, tenía una visión y una previsión mucho mejores que muchos otros. Xiang Xiaolong permaneció en silencio durante algún tiempo, antes de decir con voz severa, si desea que yo, Xiang Xiaolong, le considere uno de mi pueblo, entonces debe probar su lealtad a mí por medio de hechos. Debe servirme con toda la lealtad, de otra manera, definitivamente no te perdonaré. Wu Fu dijo, gran general, por favor, confía en mí al final, yo, Wu Fu, soy un inétnico en el pasado, yo era simplemente tonto y confuso. Pensé que el premier mentor tenía la confianza y el cariño del príncipe heredero, mientras tú, gran general, fuiste Xiang Xiaolong no sabía a cuántas personas en el pasado Wu Fu le habían prometido su lealtad. ¿Cómo podía confiar tan fácilmente en él? Lleno de disgusto, gritó, levántate antes de hablar. Wu Fu siguió dando vueltas. Esta noche, aunque este humilde tenga que arriesgar su vida y sus miembros, todavía necesito contarle al gran general sobre la vil trama de Lao Ai. Xiang Xiaolong sabía desde el principio que Wu Fu debía tener una tarjeta que se estaba preparando para jugar. Por eso Wu Fu estaba dispuesto a acudir a él y prometer lealtad. Pero no esperaba que estuviera relacionado con Lao Ai. Medio creyente, medio dudando, dijo, si Lao Ai está planeando algo, ¿cómo lo descubrirías? Wu Fu dijo, por favor, permítanme explicar esta cuestión completamente. Xiang Xiaolong gruñó suavemente. Si todavía te niegas a levantarte, inmediatamente me volveré y me iré. Wu Fu estaba tan aterrorizado que se puso en pie de un salto. Xiang Xiaolong lo empujó más profundo dentro del patio, para sentarse debajo de un pequeño puente. Habla, pero no digas una sola palabra que sea falsa, de lo contrario no vivirás para ver el próximo amanecer. Asombrado, Wu Fu dijo,
este humilde no se atrevería a engañarlo, gran señor, gran general. Después de una pausa por un momento, Wu Fu se centró en el tema en cuestión. El custodio interior ha recibido recientemente un invitado de I llamado Mao Jiao, que ha alcanzado el punto álgido en su campo de medicina. Xiang Shaolong se sorprendió. ¿No era Mao Jiao el espía que Xiao Pan había enviado a los servicios de Lao Ai? ¿Cómo se dejó atrapar en este asunto? ¿Podría ser un agente doble? Wu Fu vio que era silencioso y poco comunicativo. ¿Cómo podía adivinar la razón? Él pensó que Xiang Shaolong no le creyó, y así habló con más fuerza. Esta persona fue una vez el médico imperial del rey Dei. Es un hombre de verdadero talento y genuino aprendizaje. Frunciendo el ceño con fuerza, Xiang Shaolong dijo, ¿Lao Ai va a usarlo para envenenarme? Eso es probablemente más difícil que usar asesinos reales. En voz baja, Wu Fu dijo, la persona que Lao Ai va a envenenar es el príncipe heredero. Xiang Shaolong gritó involuntariamente, ¿qué? Wu Fu explicó solemnemente y con cautela, desde aquel día que conocí al príncipe de la corona, no he podido olvidar ese aire altanero y hegemónico que lleva consigo, capaz de vencer al mundo entero cuando la mirada del príncipe heredero me atravesó. El hecho más impresionante y difícil de lograr fue que cuando se enfrentó a mujeres hermosas, mantuvo su presencia, a diferencia de los de Lu Bubei y Lao Ai, que inmediatamente pierden su rumbo. Ayer por la noche, cuando Mei Mei volvió de acompañar a Lao Ai y me dijo con alegría que Lao Ai pronto podría derrocar a Lu Bubei, inmediatamente me puse nervioso, aunque no me dijo nada más. Xiang Shaolong se sentía como si lentamente estuviera empezando a convencerse de aquella persona a quien siempre había despreciado. El punto principal de la duda era que en el momento, Lao Ai no tenía una base bastante fuerte de partidarios y de ayudantes. Si él fuera a asesinar Xiao Pan en este momento, habría poco beneficio directo para él y su Ji. Lu Bubei tampoco sería beneficioso. Tanto Lu Bubei como la fuente de autoridad de su Ji surgieron en última instancia de Xiao Pan. Xiang Shaolong calmadamente dijo, si Lao Ai se atreven a participar en un acto de traición que resultaría en su clan entero está siendo exterminado, ¿cómo podría fácilmente hacer saber a otros? Wu Fu dijo, la relación entre Mei Mei y Lao Ai no es superficial, han sido íntimas durante muchos años, pero en el pasado, a causa de Lu Bubei, solo se podían encontrar furtivamente. Custodio, todavía no puede superar a Lu Bubei, y ahora, con Lu Bubei con la intención de tomarla como su concubina, ¿cómo podría Lao Ai no crecer desesperado? Es muy natural para él exponer algunos secretos a ella. Xiang Shaolong había aprendido hace mucho tiempo de la íntima relación entre Dan Mei Mei y Lao Ai. En el fondo, su creencia aumentó por unos pocos puntos más. Frunciendo el ceño, dijo, ¿qué beneficio sería asesinar al príncipe heredero traer a Lao Ai? Wu Fu dijo solemnemente, para asesinar al príncipe heredero, no hay necesidad de que use un médico experto como Mao Jiao, muchos de los ayudantes del príncipe heredero son hombres de Lao Ai. Además, si algo le pasó a la corona príncipe, todo el mundo echaría la culpa a Lu Bubei. Xiang Shaolong asintió con la cabeza. La situación es tal como usted describe. Wu Fu vio que Xiang Shaolong estaba empezando a creerle. Empezó a excitarse, pero bajó la voz lo más posible. Después de que Mei Mei habló esas palabras que despertaron mis sospechas, ella se retiró a su habitación y yo sabía que ella no era el tipo de persona que podía mantener un secreto, y que iría a hablar con sus amigos más cercanos y confiables acerca de eso. Así que escuché a escondidas durante toda una noche, antes de que finalmente aprendiera un poco más. Al ver los ojos de Xiang Shaolong crecer de par en par, Wu Fu torpemente explicó, Xiang Shaolong, por favor, no malinterpreten, es un viejo truco para instalar tubos de cobre auditivo y otros dispositivos de escucha en las habitaciones de las cortesanas, no lo sabe Al, es una suerte que haya sido así, ya que de otro modo no habría podido descubrir el complot de Lao Ai. Escuchando esta historia, la mirada de Xiang Shaolong creció aturdida y su boca se relajó. Si Wu Fu no se lo hubiera explicado personalmente, nunca se habría dado cuenta de que cuando las 4 bellezas del pabellón de vientos borrachos estaban dedicadas a lanzar flores y volcar islas, alguien podría escuchar con una oreja respetuosamente presionada contra la audiencia mecanismos. 8:25 Wu Fu continuó, Mei Mei le dijo a su confidente, Xiu Yu, que Lao Ai iba a hacer que Mao Jiao preparara una medicina especial que, si se tomaba varias veces, haría que una persona se volviera estúpida y aburrida y no hacía más que dormir mientras el príncipe heredero se administre este medicamento unas cuantas veces. Será muy difícil para él manejar los asuntos de Estado durante la corte de la mañana. Para entonces, la emperatriz controlará todo el poder de la corte. Lao Ai quiere que haya viento, habrá viento, si quiere que haya lluvia, habrá lluvia.
Xiang Xiaolong fue instantáneamente cubierto de sudor frío. Este esquema era realmente extraordinariamente vicioso. La parte más ingeniosa de esto era que cualquier persona sospechosa sobre el asunto dirigiría su atención hacia Lu Bubei. Después de todo, Lu Bubei había hecho algo similar en el pasado. Justo cuando su corazón empezó a temblar, Wu Fu continuó, de hecho, Mei Mei también siente algo por usted, gran señor, solo porque no le hizo caso de que su amor por usted se haya convertido en odio. Desde que era joven, desde que era una niña, ha sido arrogante y orgullosa, no le importa a la mayoría de la gente, muchas personas se han ofrecido a comprarla y a darle libertad, pero ella se ha negado. Como si hubiera decidido de todo corazón seguir a Lao Ai. En este momento en el tiempo, ¿cómo podría Xiang Xiaolong posiblemente se molestó en preocuparse acerca de si Dan Mei Mei está interesado en él? Bajando la cabeza, preguntó, ¿es Yang Yu entrelazado con Susan? ¿No es la mujer de Wang Songxie? Wu Fu se burló, Wang Songxie siempre ha considerado a las mujeres como nada más que juguetes sexuales, ¿cómo se molestó en preocuparse por Yang Yu? Little Yu siempre ha sido una persona muy sentimental, creo que está más interesada en ti que en Susan, si usted está interesado, señor, puedo darle a usted. Aparte de Guillan, las 4 mujeres me escuchan. Xiang Xiaolong no pudo evitar reír. No digas estas cosas para halagarme intencionalmente, ¿por qué es que Guillan no te escucha? Wu Fu forzó a reír. Esta chica siempre ha sido terca, y desde la muerte de Mo Ao, su temperamento ha cambiado totalmente, y no piensa en otra cosa que vengarle, ni siquiera escucha mis súplicas, solo espero que vuestro gran señor, no te molestes en tratar con ella. Xiang Xiaolong no esperaba que Wu Fu tuviera un lado benevolente para él también. Sonriendo, dijo, relájese, si yo quisiera tratar con ella, lo habría hecho hace tanto tiempo. Dándose cuenta de que no debía quedarse aquí demasiado tiempo, se puso solemne. Le informaré al príncipe heredero, cuando llegue el día del fallecimiento de Lao Ai, naturalmente no olvidaremos este servicio meritorio que usted prestó. Desbordante de gracias, Wu Fu cayó y se postró en el suelo una vez más. Xiang Xiaolong lo levantó. Solo entonces salió del patio para reunirse con Lao Ai. No pudo evitar sentir muchas emociones al mismo tiempo. Para que el Lao Ai actúe de tal manera, ciertamente debe tener la concurrencia de su ji. Se dice que incluso los tigres viciosos no consumirán sus propios hijos. ¿Quién lo habría hecho por amor de su amante? ¿Su ji estaría dispuesto a endurecer su corazón y hacerle daño a su propio hijo? A partir de este momento, no sentiría más culpa hacia su ji en absoluto. Cuando llegaron al patio privado, Xiang Xiaolong ordenó a Jing San y los demás que permanecieran afuera, mientras que él y Wu Fu entraron en el pabellón principal. 6 placemats fueron arreglados en 2 líneas dentro del pabellón. Cuando Lao Ai vio a Xiang Xiaolong entrar, ese traidor matón reveló una expresión de alegría en su rostro. Llevó a Pu, a Angie, a Lingyi, a Laos y ya los demás a ponerse de pie. Todas las chicas acompañantes se postraron de inmediato en los pisos también. Fue una bienvenida muy grande y solemne. Xiang Xiaolong se detuvo un momento, barriendo la habitación con una mirada vigorosa. Las 4 flores habían llegado. Bailey acompañaba a Pu, Dan Mei Mei y Yang Yu ambos por el lado de Lao Ai, mientras que Guillan estaba sentado junto a Lao Si. Angie y Lingyi tuvieron diferentes chicas que las acompañaban. Aunque no podían comparar a Bailey, estaban definitivamente por encima del promedio. Al ver que aún no habían comenzado el banquete, Xiang Xiaolong sabía que todo el mundo lo había estado esperando. En tono de disculpa, dijo, por favor, perdóname por el pecado de llegar tarde, pero por favor no me castigues con vino, de lo contrario, aunque soy el último en llegar, seré el primero en irme. Al oír sus palabras inteligentes, como perlas, todo el mundo rugió de risa. Una delicada risa femenina se entremezclaba con la burda y heroica risa de los hombres, llevando consigo un atractivo indescriptible y embriagador. Wu Fu llevó a Xiang Xiaolong a su asiento, junto a Lao Ai. Lao Ai se rió alegremente, para el gran general Xiang, bien conocido que rara vez aparece en las casas de la lujuria, estar dispuesto a gracia con su presencia nos da a los lobos voraces y lujuriosos una gran cara. ¿No llega el gran general tarde o sale temprano? Xiang Xiaolong se sentó. Su asiento estaba directamente enfrente del gran traidor Pu. Este levantó la copa. Esta tostada no es un castigo, sino una tostada de felicitaciones. Anoche perdí tanto dinero que incluso olvidé el nombre de mi viejo, olvidé también felicitar al gran general por su victoria. Tostada en recompensa. Todos levantaron sus copas en saludo. Xiang Xiaolong vaciló un momento mientras pensaba de repente en Mao Jiao.
Si se decía a sí mismo que no le preocupaba, se estaría mintiendo a sí mismo. Wu Fu fingió inclinarse, aprovechando la ocasión para susurrar, el vino está bien, todo está recién abierto. Solo entonces se inclinó. Tal vez todo estaba en su cabeza, pero Xiang Xiaolong podía sentir que las miradas de Mei Mei y Yan Yu eran diferentes de antes cuando lo veían. Parecía que las miradas no solo estaban llenas de odio, sino que también tenían amor. Colocando su taza abajo, Lao Ai primero presentó a las dos muchachas restantes. La chica del lado de Angie era Dan Fu, la chica del lado de Ling Yi era Hua Ling. Él se rió, por favor, no me culpes por tratar de monopolizar a las damas. De las dos damas a mi lado, una de ellas vino aquí con el expreso propósito de acompañarte. No estabas aquí, ahora la devolveré a su anfitrión, señor, por favor, escoge. Xiang Xiaolong, naturalmente, no trataba a las mujeres como mercancías para ser comercializadas, pero esto era simplemente como la gente de la época veía las cosas. Las flores con los propietarios eran propiedad privada, flores sin dueños eran mercancías a ser negociadas. Así, Dan Mei Mei y Yan Yu estaban contentos de obedecer, sin ninguna intención de desobediencia. Incluso revelaron rastros de una sonrisa mientras miraban a Xiang Xiaolong, buscando un poco competitivo mientras esperaban la selección de Xiang Xiaolong. Xiang Xiaolong no estaba seguro de qué hacer. Hubiera sido mejor si no hubiera escuchado las palabras de Wu Fu. Después de haberlo hecho, no estaba seguro de cómo debía tratar a las dos chicas. Pero sabía muy bien que, aunque no era necesario evitarlos como la lengua de una serpiente, debía mantener una distancia solemne y respetuosa. Riendo, dijo, ¿cómo se atrevería el viejo Xiang a apoderarse de la fortuna oficial de Lao? Para que tengas todas las bellezas para ti mismo es algo muy maravilloso, sería mejor que llamara a otra chica. Las dos chicas se pusieron inmediatamente en una apariencia de desacuerdo, incluso actuando como niños mimados con Lao Ai, llenando el pabellón entero con solo el aura de amor primaveral. Al mismo tiempo, dieron cara a Lao Ai y Xiang Xiaolong. Realmente vivieron a la altura de su reputación como las dos mejores chicas del lugar de placer. Pu rió en voz alta. Maestro Xiang es realmente formidable con este golpe de maestría, ha logrado evitar a nuestras dos niñas y hacer que se sientan decepcionadas si yo, Pu, hubiera sabido hace mucho tiempo sobre lo talentoso que era, no me habría equivocado juicio en tu duelo. Agotándome mientras pierdo todo mi dinero tengo que confiar en la asistencia financiera del maestro Ao, ahora, para poder permitirme un poco de intimidad con mi querida Little Lei. Después de hablar, le dio a Bai Lei, que tenía en sus brazos, un beso en los labios. Bai Lei no solo rechazó sus avances, sino que incluso serpenteó sus brazos por sus muslos y le dio un fuerte pellizco, despertando la diversión de todos y causando grandes risas. Tal vez fue porque ahora era consciente de la trama de Lao Ai, pero Xiang Xiaolong simplemente no podía conectar con la alegría y el placer en el pabellón. Cuando pensó en cómo estaba en el siglo XXI en esos lugares de libertinaje borracho, se dio cuenta de lo formidable que se había convertido. Hasta este punto, todavía no estaba seguro de lo que Lao Ai y la conexión de Pu era. Lógicamente hablando, Pu debería ser el hombre de Dubi, quien a su vez apoyó a Chen Yao, que tenía el respaldo de Madame Xiuli. Debería estar en desacuerdo con Lao Ai, que pertenecía a la facción de la emperatriz viuda. Pero ahora, actuaba como si fuera viejo amigo de Lao Ai, haciendo que otros se sintieran extraños. Y los ojos de Pu estaban llenos de astucia y sabiduría, claramente, era un hombre de ambición que era audaz. Pero la apariencia que se puso delante de los demás fue la de un lujurioso, alcohólico empresario. A partir de esto, uno puede decir que esta persona no era simple en absoluto. Lindy, sentado junto a Pu, se rió. El jefe U siempre es tan chistoso, quien no sabe que su riqueza ha superado a la de Inosao, y solo está aumentando día tras día. Pu suspiró. Cuando se trata de hacer negocios, ¿cómo puedo comparar con el suegro del gran general? Incluso tomó en su posesión los territorios de Quezon, Basu y Yedong. Incluso si ignoramos sus tenencias en ganado, su comercio en las moras, el lino, los pescados, las planchas, el cobre, el hierro y otras mercancías se convierten en suficientes beneficios para asombrar y asustar. ¿Cómo podría comparar un humilde y pequeño comerciante? Lao Ai no pudo evitar reír. Jefe Pu, usted no está tratando de despertar la simpatía del general Xiang y pedirle al jefe Wu que le devuelva sus ganancias, ¿verdad? En esto, incluso Xiang Xiaolong no pudo evitar reír. Este hombre realmente tenía talento para encantar a otros. Lindy se echó a reír. La jefatura suprema de Boss Pu está en Sanchuan, que siempre ha sido la provincia de los emperadores, mientras que los otros, como Sanyan,
están muy lejos. Sanchuan es una provincia fértil y rica, con enormes cantidades de tráfico comercial y una economía floreciente. Jefe Pu, ¿para qué usted se queje de tal manera? ¿No es esto lo mismo que el dicho, la mujer de otro hombre es más deseable que la tuya? Estas palabras una vez más provocaron a todo el mundo en una ronda de risas. Xiang Xiaolong secretamente levantó su guardia contra el asesor estratégico de Lao Ai por unos cuantos más muescas. Solo a partir de estas pocas palabras se podía decir que él era un hombre con visión y conocimiento. Mao Jiao, a quien Xiao Pan había designado para ser espía, aún no había aparecido. Lo más probable es que fue porque había llegado demasiado pronto y aún no había tenido la oportunidad de penetrar en este círculo íntimo. Solo después de haber dañado a Xiao Pan su situación mejoraría. En este momento, Di Yan, que acompañaba a Lao Si, lanzó un grito agudo. Resultó que Lao Si no había podido abstenerse de hacer un movimiento contra ella, frotándose los brazos y las piernas. Las 4 flores del pabellón del viento borracho eran las cortesanas más famosas de Xianyang. A las personas de estatus ligeramente inferior les resultaría más fácil entrar al cielo que tocar un solo dedo de ellos. Incluso funcionarios poderosos como Lu Bubei y Lao Ai tuvieron que agotar todas sus habilidades para entrar en sus fragantes habitaciones. De esto, uno podría decir que el precio de sus cuerpos no era ordinario. Para que Lao Si fuera apresuradamente lujurioso, se podría decir que este caballero no era más que una vulgar. La única razón por la que pudo venir aquí fue por su conexión con Lao Ai. La relación entre Lao Ai y Lao Si fue similar a la de Lu Bubei y la de Puesto Lucion. Nombrar a sus parientes a una posición alta era un acto común en este día, pero también condujo al desastre y al fracaso. De repente, Xiang Xiaolong sintió una sensación de pesar. Anteriormente, durante un breve momento de alegría, derribó a Lucion. Esta fue una decisión imprudente. Si permanecía en la posición de comandante de la guardia de la ciudad, podría ser utilizado para atar a Wang Songxie. Cuando recordó esto, tomó una decisión para sí mismo, que no importa que, antes de la caída de Lao Ai, debe ser amable con Lao Si. Lao Ai miró furiosamente a Lao Si antes de levantar una taza de disculpa a Guillan. Solo entonces esta bella mujer que odiaba a Xiang Xiaolong volver a ser recatada y seductora, aunque más tarde, ella sin duda maldición fuera Lao Si delante de sus hermanas. Xiang Xiaolong de repente pensó en el tesoro precioso de Wu Fu que permitiría escuchar a las chicas. Sentía que era absurdo y ridículo. Con el fin de mejorar la atmósfera, Pu suspiró, en términos de perspicacia para los negocios, el primer mentor es el verdadero experto. La sección dedicada a la agricultura en sus anales de la familia lo está llena de amplia sabiduría y conocimiento. Fertilizar el suelo, cómo utilizar todos los rincones del campo, cómo esparcir las semillas, exterminar las malas hierbas, eliminar las plagas, aplicar estiércol, cómo arar correctamente y airear el suelo, y las estaciones apropiadas para la siembra. Decir que su experiencia es realmente notable. Angie se burló. Si tuviera tanto dinero como él, podría sacar un Anales de la familia An, por diversión, ahora In está llena de tanta gente de talento que no podemos producir. Xiang Xiaolong sabía que Pu no tenía buenas intenciones y estaba aumentando intencionalmente la enemistad entre la facción de Lu y la facción de Lao. No podía dejar de estar secretamente cubierto de sudor frío. Cuando llegó con su plan para usar los 5 elementos eternos para contrarrestar los anales de la familia Lu, había dejado de pensar en los anales. En realidad, la creación de los anales fue un acontecimiento de época que había afectado profundamente el pensamiento de todos los intelectuales y filósofos de esta época. Era toda una doctrina e ideología que podría describirse mejor como la doctrina familiar Lu. Por lo tanto, incluso si la trama de Lao Ai tuvo éxito, la persona que se quedó para beneficiarse al final más probable aún sería Lu Bubei, y no Lao Ai. Bajo los auspicios de la corte y de los plebeyos, Lu Bubei podría generar fácilmente el impulso para empujar su poder más allá del de Su Ji. Cuando tomó formalmente la posición de regente imperial, basándose en su influencia tanto en el sector civil como en el militar, ocurriría un gran desastre tanto en Lao Ai como en Xiang Xiaolong. Justo cuando estaba reflexionando sobre todo esto y mientras su mente estaba nadando a través de la inmensidad del vacío, se oyó una voz como un cascabeleo. Gran general Xiang, tu mente parece estar ausente, hay vino, pero no humedece tus labios, ¿es tu ser honrado carente de descanso? Xiang Xiaolong se sobresaltó y vio que todos los ojos estaban sobre él, mientras que la persona que había hablado era Yang Yu, a quien Wu Fu describió como muy sentimental. Usando la oportunidad de empujar el barco junto con la corriente, dijo, anoche, tomé unas cuantas copas de vino, incluso después de que me desperté,
mi cabeza todavía dolía y mis piernas seguían tambaleándose. Justo como quería usar esto como una excusa para escapar, Lao Ai interrumpió: si el maestro Mao no hubiera sido convocado al palacio por el príncipe heredero para tratar su enfermedad, podríamos llamarlo aquí para echar un vistazo. Mao es un médico ilustre y famoso, estoy seguro de que tiene medicina para curar la resaca. Xiang Shaolong fue inmediatamente cubierto de sudor frío. Para Xiao Pan, a Mao Mao de verano en la corte, debe estar usando la enfermedad como una excusa para recibir un informe. Pero Mao Jiao era una herramienta que Lao Ai estaba utilizando en su complot. Si, usando palabras floridas o acciones secretas, fue capaz de engañar a Xiao Pan para que bebiera la medicina envenenada, sería una calamidad. Aunque se dio cuenta de que Xiao Pan era Insiguang, y por lo tanto no debería ser convertido en un idiota por otros con tanta facilidad, ¿cómo podría estar tranquilo, dado lo difícil que podría ser predecir ciertas cosas? Cuando pensó en esto, su corazón estaba tan ansioso, que se sentía en llamas. Se levantó de inmediato y saludó a todos los presentes. Todo el mundo, por favor perdóname, acabo de recordar una tarea urgente que debo tratar de inmediato. Todos lo miraron con asombro. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.